¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, son 9 de la mañana con 11 minutos. Bienvenidos a Radio Exitosa 95.5 FM. Efectivamente, tenemos un destacado panel conformado con el doctor Daniel Parodi, historiador, ex candidato al Congreso por el APRA, por Alianza Popular, el profesor Olmedo Auris, presidente del MAS y dirigente de Patria Roja y además vicepresidente de la CGTP, y el doctor Raúl Chanamé, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, para comentar la coyuntura, las respectivas expectativas o eventuales intenciones de voto o análisis de lo que está ocurriendo en términos políticos en el país a puertas de la segunda vuelta electoral que se realizará este 5 de junio, este domingo. Y bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos aquí a Radio Exitosa. Buenos días, Juan Carlos. A ver, quisiera empezar tal vez con usted, profesor Olmedo Auris. Saber exactamente, el MAS ha sacado un comunicado ayer, Gregorio Santos ha dicho otra cosa, finalmente hay una posición institucional, ¿cuál es la posición suya? ¿Qué postura, si es que cabe tomarla en esta elección? Bueno, ante todo agradecerte por esta gentil invitación. Nosotros estamos sumamente preocupados por el destino del país, porque lo que va a ocurrir el día domingo define en gran medida si continuamos con un gobierno democrático o con un gobierno que simula serlo, pero con una profunda vocación autoritaria y dictatorial. Si esto es así, obviamente quienes estamos comprometidos con la salud democrática de nuestra patria, naturalmente tenemos que hacer todo lo posible para cerrar el paso a la opción dictatorial. Para eso aquí no vale votos en blanco, votos viciados o nulos, porque de acuerdo a la legislación que tenemos, eso favorece obviamente al candidato o a la candidata que obviamente va a ser la ganadora. En ese sentido somos explícitos y claros en decir de que hemos hecho una campaña de esclarecimiento. ¿Qué significaría, por ejemplo, para nosotros los trabajadores, que hemos sido objeto de lo que significa un gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, que desapareció obviamente todas las organizaciones sindicales? Nuestras conquistas, producto de importantes luchas de décadas, quedaron sin efecto. Yo mismo fui víctima de esa dictadura, estuve secuestrado y luego depositado en mi local sindical aquella noche del día 5 de abril, 4 en la noche obviamente, y luego fui sometido a un juicio sumarísimo, con presencia incluso de una señora fiscal, y finalmente me declararon que era terrorista. Y fui a parar con la gente de Senderos Luminosos en Seguridad del Estado. Si no hubiese sido en aquella oportunidad dirigente mundial de los maestros, de la Internacional de la Educación, que tenía su sede en Bruselas, quienes obviamente se preocuparon por esta situación y interpusieron sus buenos oficios ante la OEA, probablemente hasta hoy estaría detenido, como hay muchos maestros detenidos. Entonces, si eso es así, como reitero, veo yo con mucha preocupación la salud democrática de nuestro país, pero obviamente pues hemos llegado a esto. Nosotros somos un país con enormes potencialidades, somos un país con enorme diversidad, tenemos gente laboriosa, gente trabajadora. Si no fuesen por ellos, este país no funcionara, pero sin embargo estamos atrapados por la globalización capitalista neoliberal, que a través de su famoso ajuste estructural obviamente carga todo el peso de la crisis en los trabajadores y el pueblo peruano. De lo que dice, ¿debo colegir entonces una votación a favor de PPK? Así es. Así es, así de claro. Así es. Ahora, así de claro. Claro. ¿Cómo entender entonces la posición de Gregorio Santos? Es una posición muy personalísima. Muy particular, dicho sea de paso. No es representativa. Bueno, él tiene legítimo derecho a opinar, a pensar, pero no es una cuestión institucional, de ninguna manera, porque con eso lo que está haciendo es favorecer a la opción fujimorista, definitivamente. Entonces uno tiene que abrir los ojos y ver pues qué hay que hacer con esta legislación, como te digo, Juan Carlos, donde los votos viciados, blancos y nulos, etcétera, suman a la opción ganadora. Definitivamente Gregorio Santos quiere pues, o está votando por la opción fujimorista dictatorial. Daniel Parodi, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? El APRA está ahí
no dividida, porque no creo que sea un 50-50, pero por lo menos con algunas fisuras al interior por el tema de esta elección. Exitosa. A tu juicio, seguido, no hay duda posible. Sí, mira, en primer lugar, explicarte mi posición. Mi posición en favor de PPK no parte de la idea de que Keiko sea hija de Alberto o que haya sido la primera dama de la dictadura o cosas de ese tipo, sino de un análisis del proyecto político. Para mí el proyecto político fujimorista sigue siendo el mismo y es un proyecto caudillista clientelar. Entonces es un proyecto en donde las instituciones no son lo más importante, van a intentar ser copadas y a través de un agresivo clientelismo se va a generar una suerte de adoración al liderazgo de Keiko Fujimori para intentar permanecer todo el tiempo posible. Entonces mi preocupación, considerando que entiendo que Kenji es un pésimo candidato y que los fujimoristas lo saben, es un intento reeleccionista de Keiko y que el fujimorismo venga por la naturaleza de su proyecto caudillista clientelar a quedarse 10 o 15 años. PPK representa una opción, es verdad que no es muy orgánica, es verdad que no tiene una organización fuerte detrás que debería tenerla, pero finalmente es una opción republicana liberal, es una opción institucional y que nos garantiza la alternancia de aquí a 5 años. Respecto del APRA, la posición que yo he estado defendiendo, que respeto las demás que existen, es básicamente principista. El APRA se entiende, si hay una línea nunca desmentida en la historia del APRA, es la defensa de la democracia. Voy a darte unos datos chiquititos. En 1923, antes de la fundación del partido como tal, salimos en defensa de las libertades civiles cuando Leguía quiso consagrar el Perú a los Sagrados Corazones. Ay de la Torre fue exiliado por ello. Vamos al año 62. En el año 62 los militares amenazan la democracia y dicen que si es elegido Ay de la Torre presidente, hacen un golpe de Estado. Y Aya pronuncia el famoso discurso del veto, es decir, renunciando a ser presidente una vez más, ¿verdad?, para salvar la democracia. Estuvimos en la marcha de los 4 suyos y un elemento que no nos reconocen es que la participación del APRA fue fundamental también para evitar la reelección conyugal, que para mí era un proyecto real. Entonces no podemos desmentir esta línea. Yo al fujimorismo le deseo lo mejor. Pero analizando el fujimorismo en el presente, como dices tú, aún así te parece que tiene ingredientes autoritarios. A ver, yo no creo que se repita la situación del año 90. Históricamente no es posible, claro, un calco o una repetición. Héctor Andrés García Belaúnde hizo referencia al caso de Prado. Él decía que Manuel Prado, hijo de Mariano Prado, llega a la presidencia con el único propósito de reivindicar el apellido y tanto así que inclusive lo lleva a desatar un conflicto con el Ecuador en defensa de los límites territoriales peruanos. Lo usa como símil para arguir que Keiko Fujimori no podría ser igual que el padre, al contrario. Bueno, a ver, no puede ser porque las circunstancias son diferentes. Es decir, el fujimorismo no necesita otro 5 de abril, pero la naturaleza del proyecto político es caudillista y es clientelar y es de copamiento. Esa situación sí va a ocurrir y lo que no sabemos es hasta dónde va a llegar y cuáles van a ser exactamente sus características. Luego, si gana Keiko Fujimori, yo le deseo lo mejor. Si de pronto aparece como una lideresa democrática y desmiente mis preocupaciones, seré el primero en reconocerlo. Pero yo lo que analizo es la continuidad de un proyecto político, el fujimorista, que es el mismo y que considero que tiene una naturaleza claramente autoritaria. Raúl, ¿tú ves en el advenimiento eventual del fujimorismo? Vamos a esperar a lo que ocurre el domingo, vamos a esperar además que hoy día saben, para tranquilidad de los oyentes o lectores, hoy día recién aparecen las primeras encuestas, todas las que se han publicado hasta ayer son todas bambas, todas falsas, no existen, son inventadas. Recién hoy se empiezan a publicar algunas de ellas. Más allá del resultado, ¿tú ves en el neofujimorismo o fujimorismo, de acuerdo como lo mires, una amenaza autoritaria implícita? No, a priori no. Mira, yo lo que creo es, ¿cuál es la diferencia entre PPK y Keiko? ¿Cuál es la diferencia entre PPK y Keiko?
55 congresistas. Es una diferencia matemática, pero es lo mismo, es el mismo discurso, son caudillistas, son partidos que se hacen bajo una lógica. Una encuesta de Ixo en diciembre del año pasado que decía cuántos peruanos se interesaban por la política. 3 de cada 10 peruanos, ¿no? O sea, 7 son apolíticos. Yo tengo la tesis de que en la primera vuelta ha triunfado la antipolítica. Esa es mi tesis. Y creo que si seguimos en el mismo derrotero, quien mejor encarne lo que es la antipolítica, que no son los discursos ideológicos, son los discursos pragmáticos, inmediatos. Por ejemplo, el tema de la seguridad la beneficia indirectamente a Keiko. O sea, todos los días un asesinato, un asalto a la combi. ¿A quién favorece? Aquel que simbólicamente aparezca como el que mejor enfrenta a la delincuencia. Pero además la antipolítica expresa otra cosa: la crisis estructural de los partidos políticos. A eso iba. ¿Cómo entender este imperio de la antipolítica en una circunstancia que supuestamente en términos teóricos debería ser un paraíso institucional de la democracia? 3 elecciones democráticas sucesivas, 4 ya, y con esta, algo que no ocurría en el Perú desde los inicios del siglo pasado, digamos. Deberíamos haber llegado a una maduración democrática y partidaria espectacular. ¿Por qué crees que no ha ocurrido eso? Sí, lo que ocurre es que la máxima expresión de la política fue en el 2011 con la elección de Ollantumala, ¿no? Y esta elección creo que defraudó a un sector de electores significativamente y desestructuró también además al sistema de partidos políticos. La izquierda, que es lo más politizado del país. A pesar del origen aluvionario de Ollantumala, ¿crees que ahí fue la política en su máxima expresión? Sí. Bueno, sí. fue una elección ideológica, dicho sea de paso. Por supuesto, ¿no? Y entonces esas elecciones creo que defraudaron a un sector que hoy día está votando acérrimamente por el fujimorismo, ¿no? Tú haces el mapa del año 2011 y vas a encontrar que donde ganó abrumadoramente Ollanta, ha ganado Keiko y mantiene esa primacía en este momento. Olmedo, ¿alguna reflexión sobre lo que están comentando los partícipes? Claro que sí. Raúl manifiesta con absoluta razón de que efectivamente acá hay un problema del electorado. Yo agregaría al comentario que acaba de hacer que el electorado peruano, a mi manera de entender, es manipulable, es amnésico, ¿no es cierto? Y frente a ese electorado, que incluso no está politizado, porque ese es otro problema que tenemos que tener en cuenta, habida cuenta de que el doctor Parodi también agregó la situación de cómo los partidos políticos, lejos de construirse con un precepto ideológico, programático, etcétera, son solamente una suma de voluntades. En ese sentido, realmente yo soy de la opinión de que pase lo que pase, quienes obviamente queremos a nuestra patria y queremos darle un verdadero derrotero, debemos apostar por la refundación de la República, que implica, a mi manera de entender, que en el siglo XXI y a 200 años de la independencia, que el país tenga otro rumbo. Y la refundación de la República para mí también significa que tenga soportes fundamentales. Uno de ellos, un soporte programático, que le dé horizonte, rumbo a seguir, que no lo tenemos. Y por otro lado, un soporte pues político-jurídico, una nueva constitución. Por ejemplo, si escuchamos a Keiko Fujimori hablar de la necesidad de que el Estado juegue un rol importante, pero es contrario a lo que dice la Constitución, producto, por ejemplo, de la dictadura, donde el Estado es subsidiario. Y obviamente el Estado tiene que tener pues un rol rector, que dirija realmente el desarrollo nacional y no sencillamente subsidiario. Y el otro soporte necesariamente tiene que ser de regeneración moral, donde la ética obviamente hoy está divorciada de la política. Y por eso ocurre lo que estamos viendo. ¿Cómo puede ser posible que en el siglo XXI uno de los grandes problemas, ¿no?, de desigualdad se expresen de otra manera? La delincuencia, ¿no es cierto?, la corrupción, el terrorismo. ¿No estará ocurriendo que esta final electoral de 2 antipolíticos, porque en verdad lo son, obedezca a los escombros de la transición?
al fracaso de la transición de estos 3 gobiernos que consecutivamente no lograron éxito en el objetivo de la transición de consolidar el sistema democrático e instaurar una economía de mercado equitativa? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho Humala es patético, es claro, demostrativo. Que quienes optamos, por ejemplo, por esa posibilidad, la gente está frustrada. La gente no quiere saber nada con la política, porque es sinónimo de engaño. Ese votante humanista desilusionado, como señala Raúl, claro es el que sí. hoy respalda a Keiko Fujimori. No creo. En parte podría ser, pero no creo. Está buscando otras opciones. Por ejemplo, hubiese sido una opción de Guzmán, pero luego fue la opción de Mendoza, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hoy quienes verdaderamente queremos a nuestra patria, ¿no? De distintas opciones, yo soy de la izquierda, que los compañeros serán de otras opciones, obviamente, pero tenemos que apostar por nuestro país. Para eso hay la necesidad de construir verdaderos partidos, porque lo que tenemos como democracia representativa para mí no lo es. ¿Cómo puede ser representativo? Vuelvo a decir, 25% del electorado votaron por Keiko. No más allá de 6 millones, 5.900.000 electores, que significan más del 50% de representación en el Parlamento, 73%. Entonces, si nosotros hablamos de democracia, democracia significa pues equidad. El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Ya tiene el fujimorismo copado el poder legislativo. Y si gana Keiko, ya tiene obviamente el ejecutivo. Faltaría solamente el judicial para ser una dictadura. Bueno, entonces estamos al borde de ese estado de cosas. El sistema constitucional está hecho justamente para lograr esas mayorías. O sea, no es un defecto de la política peruana el que lleguemos a ese escenario. Es más bien fruto de esa legislación. Pero esa es la legislación. Se ha construido así para que los que ganan tengan mayorías en el Por eso, entonces, el soberano no cuenta para nada. Quienes hacen las leyes hacen a su antojo, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser posible, ¿no? Un partido que ni siquiera saca los 6 millones de los 22, hoy tiene una representación, ¿no? Sobre representada en el Congreso de la República. Ese es el problema. Los soberanos. Ahora, ¿la izquierda es parte del fracaso de la transición? Obviamente que sí. Autocríticamente lo admitimos que eso es así. Por ejemplo, en esta ocasión, nosotros no tuvimos mayor suerte o fortuna, porque nosotros desde el MAS, desde Patria Roja, planteamos la necesidad de construir, ¿no? Con todas las fuerzas antineoliberales, ¿no es cierto?, progresistas, de izquierda, populares, etcétera, un solo frente, ¿no es cierto?, un solo programa, una sola candidatura. Eso no fue posible. Vamos a una pausa y regresamos luego para continuar conversando y escuchar la intervención de Daniel Parodi. Estamos en un panel de lujo. Daniel Parodi, Olmedo Auris y Raúl Chanamé nos acompañan para analizar la coyuntura. En un instante estamos de vuelta aquí en Radio Exitosa 95.5 FM.